Bien. Buenos días. Bienvenidos a la videoconferencia relacionada con el tema 2, la parte correspondiente a expresiones algebraicas y productos notables. En el día de hoy vamos a ver una clase de ejercicios para que comprendan un poco más o entiendan un poco más cómo se resuelven los ejercicios asociados a la parte de las expresiones algebraicas y los productos notables. Las tareas evaluadas de esta parte serán colocadas en el día de hoy. Vamos a evaluar la primera parte correspondiente a polinomios y productos notables, con ejercicios de polinomios y productos notables. Y tienen planificada fecha de entrega para el 30 de noviembre. A la misma hora, 11:55 de la noche o 23:55 de la noche. Es igual para ambos casos. Entonces ya saben que en el día de hoy colocaré la tarea evaluada número 1. La próxima tarea tiene que ver con ejercicios relacionados con ecuaciones e inecuaciones. Esa tiene fecha programada para el 11-12 de diciembre. Entonces, sin más preámbulo, voy a colocar la presentación para que veamos algunos ejercicios y cómo se resuelven esos ejercicios. No son difíciles de resolver. Lo que hay que tener un poco de atención y práctica. En la teoría hay bastante ejercicios para resolver. Ok, aquí tenemos los primeros ejercicios. En esta primera parte vamos a ver cómo se calcula el grado de los siguientes polinomios. La teoría dice que el grado de un polinomio es el exponente de mayor grado que existe entre los términos del polinomio. ¿Correcto? Si un polinomio tiene 3 términos, debo sumar, ¿verdad?, en cada término los exponentes para obtener el grado del polinomio. El mayor de esa suma de exponentes en cada término me dará el grado del polinomio. Ok, comencemos con uno sencillo, que es un monomio. Tenemos un monomio que dice 3x cuadrado y al cubo z. Voy a sumar los exponentes. 2 más 3, 5 más 1, 6. Por lo tanto, el grado del monomio es de 6. Entonces, ya entendimos cómo calcular el grado, ¿verdad? Volvemos otra vez con el segundo monomio. 5 a la 4, b al cubo, c al cuadrado. 4 más 3, 7 más 2, 9. El grado del monomio es de 9. Y así sucesivamente. Voy ahora con un polinomio donde tengo 3 términos. ¿Correcto? Un término independiente, un término con x, un término con x al cuadrado. Entonces, el grado aquí es 2, el grado aquí es 1 y aquí no tenemos grado. Por lo tanto, este es el mayor, que sería 2. El grado de todo el polinomio es de 2. ¿Ok? Voy con el otro. 0x a la 7 menos x a la 4 más 9x al cubo menos 1. Este término es 0. Por lo tanto, no está dentro del polinomio. Tengo 4, 3 y 1. El mayor es 4, por lo tanto, el grado del polinomio es de 4. Vamos con el otro. 3 a la 4, b al cuadrado, c al cuadrado, más a al cuadrado, b al cubo, c al cuadrado, menos a cuadrado, b a la 5, c a la 5, más 3 al cubo, b3, c a la 3. Sumo por separado cada uno de los exponentes de los términos. En el primero sería 6 más 2, 8. En el segundo sería 2 más 3, 5 más 2, 7. En el tercero sería 5 y 2, 7 más 5, 12. Y en el último sería 3 y 3, 6 más 3, 9.
El mayor de los 4 es el 12, por lo tanto el grado del polinomio es de grado 12. Igual para el último polinomio. Sumo cada uno de los términos de los exponentes de cada término. En el primero sería 2 y 1, 3 y 3, 6. En el segundo sería 3 y 3, 6 y 1, 7. En el cuarto sería 2 y 2, 4 y 1, 5. Y en el último sería 3 y 1, 4 y 2 son 6. ¿Cuál es el mayor de los 4? El número 7. Por lo tanto, el polinomio es de grado 7. Así se calcula el grado de los polinomios, que lo debemos saber para poder realizar las operaciones que vayamos a realizar. Entonces, como ven, el primer ejercicio es bastante sencillo. Vamos para el segundo ejercicio y aquí nos vamos a las operaciones con los polinomios. Usted conoce que las operaciones son suma, resta, multiplicación y división. Ahorita voy a reducir términos semejantes. ¿Por qué? Porque voy a hacer un ejercicio de reducción de términos semejantes, porque en algunas de las operaciones que veremos posteriormente hay que reducir términos semejantes. Entonces, los términos semejantes se suman o se restan. Con eso se reducen. Estamos entonces en una operación de suma y resta, o también en una operación de división, porque cuando existen divisiones de polinomio también hago reducción de términos semejantes. Entonces, lo primero que tengo que ubicar en el polinomio son los términos que sean semejantes. El primer ejercicio, 2 al cubo, b a la 4 más 3 al cuadrado, b menos 5ab más 3b, 4 al cubo más 4ab. Habíamos visto que existían polinomios semejantes. Los polinomios semejantes son cuando tienen las mismas variables elevadas a los mismos exponentes. Así el coeficiente sea diferente. Entonces, y dentro del término tienen que estar las mismas variables o las mismas letras elevadas a los mismos exponentes, porque solamente sumamos términos donde las variables sean iguales en letra y en exponente, o restamos términos también. Entonces, aquí tenemos 2 al cubo b a la 4 es semejante con 3b a la 4 al cubo, así está colocado en diferentes posiciones. Y 3a cuadrado b no tiene términos semejantes. 5ab es igual semejante a 4ab. Entonces, voy a restar 5ab y 4ab para reducir términos y voy a sumar 2 al cubo b a la 4 más 3b a la 4 a al cubo. Entonces, sumando estos primeros términos semejantes me va a dar 5 a cubo b a la 4. Como ven, no se alteran las variables, las letras no se alteran. Lo único que se altera o se suma son los coeficientes de los polinomios. ¿Correcto? Y en el otro término sería menos 5ab más 4ab, lo que me da menos ab. Entonces, todo este polinomio queda reducido a 5 a cubo b a la 4 más 3a cuadrado b menos ab. 3ab queda igual porque no tengo otro polinomio semejante, otro término semejante para sumarlo o restar. Vamos con el otro. 3x cuadrado más 4x a la 5 menos 2x al cubo menos x al cuadrado más x más 3x a la 4 más 4x al cubo. Entonces, voy a agrupar los términos semejantes. ¿Quiénes son términos semejantes aquí? 3x al cuadrado menos x al cuadrado. 4x a la 5 no tiene término semejante. Menos 2x al cubo y 4x al cubo. 3x a la 4 no tiene término semejante y x tampoco tiene término semejante. Entonces, los que voy a sumar son 3x al cuadrado menos x al cuadrado, menos 2x al cubo y 4x
al cubo. Son los términos que voy a reducir. Entonces, 3x al cuadrado menos x al cuadrado sería 2x al cuadrado. Menos 2x al cubo más 4x al cubo me va a dar 2x al cubo positivo. Por lo tanto, el polinomio queda reducido y ordenado de mayor a menor. 4x a la 5 más 3x a la 4 más 4x al cubo más 2x al... Aquí me faltó sumar, este término no va acá, el 4x al cubo. Me fue ese pequeño error. Ok, ya lo corregimos. Entonces queda reducido a 4x a la 5 más 3x a la 4 más 2x al cubo más 2x al cuadrado más x. Así es reducido y así se reducen los polinomios. Agrupo los términos semejantes y realizo la operación de suma o resta con respecto a los coeficientes, porque las variables o letras a sus exponentes no cambian. Ok, voy a sumar polinomios ahora. Para sumar polinomios tengo que hacer uso de la propiedad que vimos anteriormente. Sumar polinomios se refiere a sumar coeficientes, ¿verdad? Que pueden ser diferentes, ¿verdad? Y con variables que tengan los mismos exponentes. Vamos a sumar entonces polinomios. Una suma normal de polinomio. 5x al cuadrado menos 7x más 3 más menos 5x al cuadrado más 2x. Lo primero que tengo que hacer es eliminar los paréntesis. Elimino los paréntesis y me queda 5x al cuadrado menos 7x más 3 menos 5x al cuadrado más 2x. Y reduzco los términos, agrupo los términos semejantes y realizo las operaciones. 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado menos 7x más 2x y más 3. 5x al cuadrado y 5x al cuadrado se van porque son términos iguales. Menos 7x más 2 me quedaría menos 5x más 3. Y así he realizado la operación de sumar. Repito entonces, lo primero que hacemos es eliminar los paréntesis. ¿Correcto? Si existen fracciones, realizo las operaciones de fracción. ¿Ok? Y si existen factores comunes, realizo los factores comunes también dentro de la operación. ¿Ok? Después que hago eso, agrupo los términos semejantes, realizo las operaciones de esa agrupación y reduzco, hago la reducción, que no es más que la suma de los polinomios. Vamos con el otro. 5x al cuadrado menos 7x más 3 se lo voy a sumar a x al cubo más x al cuadrado más 2. Elimino los paréntesis. X al cubo más 5x al cuadrado más x al cuadrado. ¿Correcto? Más x al cubo más x al cuadrado más 2. Agrupo los términos semejantes. X al cubo no tiene términos semejantes. 5x al cuadrado más x al cuadrado menos 7x tampoco tiene términos semejantes, más 3 y 2 son términos semejantes y realizo la operación. X al cubo, 5x cuadrado más x cuadrado es 6x cuadrado, menos 7x y 3 más 2, 5 y obtengo la respuesta de sumar los polinomios. Igual voy a sumar acá con respecto a este. Aquí falta un signo más. Vuelvo a hacer lo mismo. Agrupo términos semejantes que serían
menos 5x al cuadrado, ¿verdad? Más x al cuadrado. 2x queda solo y el 2 queda solo. 5x al cuadrado negativo y positivo x al cuadrado me queda menos 4x al cuadrado. X al cubo menos 4x al cuadrado más 2x más 2. Y así resuelvo la suma de polinomios. Existe otro método normal que también se puede aplicar y es bastante sencillo y se presta a menos confusión. Realizo la suma como si estuviera sumando números. Aquí la tengo. Voy a sumar 3 polinomios. Para no quitar los paréntesis, lo que hago es que los coloco como si los estuviera sumando. ¿Correcto? Como una operación de suma normal. Tengo este polinomio y este polinomio y los coloco como si estuvieran sumando. Previo eliminación de los paréntesis y realizo la suma columna por columna. Menos 3 más 2 sería menos 1. Más 6 sería menos 5x al cuadrado. Claro, colocando en cada columna los términos semejantes. ¿Ok? En cada columna están los términos semejantes agrupados ya. 2 más 6, 8 menos 1, 7. Positivo. 4 menos 4, 0 y 1, 1 positivo. Y aquí tengo la respuesta. Como ven, es más sencillo que la otra forma, porque ya los tengo agrupados en cada columna. Si hay un término que no está en otro de los polinomios, esa columna queda en blanco, como lo vamos a ver a continuación. Este polinomio menos este más este. ¿Correcto? Coloco el primer polinomio. Me doy cuenta que en los otros polinomios tengo el término x al cubo que no lo tengo en el primer polinomio. Entonces, coloco el espacio para el x al cubo, queda en blanco. 3x a la 4 más 3x al cuadrado menos 5x más 7 sobre 2x al 5 menos x a la 4 más x al cubo menos x al cuadrado más x menos 3. Columna por columna. Los voy agrupando por columna. Igual en el término de abajo o en el polinomio de abajo, donde no exista uno de los términos, eso queda en blanco. Y los agrupo por columnas. Y realizo las operaciones. Más 7 menos 3 sería 4 positivo. 4 positivo menos 5 negativo sería menos 1. Y así voy sumando. Columna por columna. Menos x a la 5 más 4x a la 4 más 3x al cubo más x al cuadrado menos 8x menos 1 es la respuesta de sumar columna por columna. Los términos que no se encuentran en cada columna quedan en blanco. Eso no impide la realización. Se sobreentiende que eso es 1 para el efecto de la suma. ¿Ok? Y así tenemos la otra forma de sumar polinomios. Como ven, es una suma algebraica donde están implícitos restas y sumas. Este término es un término negativo acá. Funciona igual para la suma y la resta. Igual que el término este que está acá. Todos los términos se suman algebraicamente. Cuando hablo de sumar algebraicamente, eso implica una suma y una resta numérica de los valores y de los coeficientes. Restar polinomios es igual que sumar polinomios. Se aplica la misma teoría que vimos anteriormente. Ahí tienen 4 ejercicios. Los 3 primeros resueltos utilizando, reduciendo y eliminando los paréntesis, y lo que esté afectado por el signo menos dentro del paréntesis cambia de signo. Como en el primer ejercicio, todo lo que está dentro de este paréntesis cambió de signo. Menos x al cubo más 2x al cuadrado más 5x menos 6. Igual que en el segundo término. Después que quité los paréntesis,
Después que cambiaron de signo, agrupo los términos semejantes y realizo la operación. Si no lo quiere hacer así, lo hace de la manera anterior que vimos. Coloca y los agrupa por columna, como en el segundo ejercicio. Por supuesto, al quitar el paréntesis del signo negativo, todo cambia dentro del paréntesis. 8x a la 4 menos 5x al cubo y más 3x cuadrado y cuadrado. Menos 4x cuadrado más 2x al cubo y más 5x cuadrado y cuadrado. Y realiza la operación. 3 menos 5 menos 2. Menos 5 más 2 menos 3. 8 menos 4, 4. Y así se realiza la resta de polinomios. Una operación similar a la operación de la suma de polinomios. Multiplicación de polinomios. Existen dos maneras de realizar esta multiplicación. Vamos con la primera manera. En la primera manera o la primera forma, usted va a multiplicar el término en este caso, vamos a multiplicar un monomio por un polinomio. ¿Qué significa eso? Multiplicar término a término el monomio por el polinomio. 2x cuadrado por x a la 5, 2x cuadrado por 4x al cuadrado, 2x al cuadrado por 3x, 2x al cuadrado por 1. Menos por más, menos. 2x al cuadrado por x a la 5 sería 2x a la 7 porque se multiplican, se deja la misma base y se suman los exponentes. Esa es la operación de multiplicación. 2x cuadrado por 4x. Menos por menos más. 2 por 4, 8. X al cuadrado por x al cuadrado es x a la 4. Menos 2x al cuadrado por 3x. Menos por más, menos. 3 por 2, 6. X al cuadrado por x, x a la 3. Menos 2x al cuadrado por 1 sería menos por más, menos. 2 por 1, 2. X cuadrado por 1, x cuadrado. Y así realizo la operación de multiplicación de polinomios. Así realizamos la operación de multiplicación de polinomios. El monomio por cada término del polinomio. Para el ejercicio 2 es la misma forma. Este término por este y este término por este. En el tercero es igual que el ejercicio anterior. El monomio por cada término del polinomio. Recordando las reglas de multiplicación. Primero los signos, después el coeficiente y por último sumando los exponentes de las variables. Voy a multiplicar ahora un polinomio por un binomio. ¿Cómo hago? Como lo dije anteriormente, término a término. El primer término por el primer término del binomio. El primer término por el segundo término del binomio. El segundo término del polinomio por el primero del monomio, del binomio, y así sucesivamente va realizando cada una de las operaciones. O mejor dicho, si lo coloca del otro lado, porque el orden de los factores no altera, el resultado sería x por 5, x por 3, x por 1, 2 por 5, 2 por 3, 2 por 1. Y realiza la operación de multiplicación término a término. El primer término del polinomio por el primero y así va realizando secuencialmente. Agotó el primer término, va con el segundo y después agota el tercer término. Y así realiza la operación de multiplicación de polinomios. En este caso, un binomio por un polinomio por un binomio. ¿Qué pasa cuando son polinomios? Vamos a utilizar la regla de la multiplicación que usted vio en bachillerato. Aquí la tenemos.
Lo puede hacer como lo vimos anteriormente, o realiza la multiplicación como si estuviera multiplicando números que conoce usted desde primaria. Agrupa los polinomios donde falten los términos, lo deja en blanco y realiza la operación término a término como lo hace en la multiplicación. Entonces, ¿qué hicimos? Agrupamos en la parte superior el primer polinomio. Le falta un término que es el término x al cuadrado, eso queda vacío, queda en blanco. Y en la parte de abajo coloca el otro polinomio por el cual va a multiplicar, partiendo desde la columna que está vacía, que es la de x al cuadrado, y agrupando los términos semejantes en las columnas. Columna a columna los agrupó y realiza ahora la multiplicación. El primer término por todo el polinomio. Más por menos, menos. 4 por 3, 12. Más por más, más. 4 por 4, 16. Más por menos, menos. 4 por 1, 4x al cubo. Pasa para el segundo término. A continuación, en la otra columna, agrupada con la columna que le sigue de el término semejante. Más por menos, menos. 3 por 3, 9x. Más por más, más. 3 por 4, 12x al cuadrado. Porque también tiene que sumar las variables. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. X a la 4. Negativo. Estamos en la segunda fila. Vamos para la tercera fila. X al cuadrado más por menos, menos 3x al cuadrado. Más por más, más 4x por x al cuadrado sería 4x al cubo. Aquí lo tenemos. Más por menos, menos x al cuadrado por x al cubo sería menos x a la 5. Traza una horizontal y suma término a término semejante, porque solamente se suman los términos semejantes. 12 más 16 menos 9 sería 7, más 12 menos 3 sería 9, menos 4 y más 4 sería 0, menos 3 más 1 sería menos 3x a la 4, menos x a la 5, y así realiza la operación de multiplicación de polinomios. De las dos maneras. La que vimos primero fue término a término. En la segunda también es término a término, solo que está agrupado en forma de columnas para realizar las operaciones de multiplicación como las conoce usted desde bachillerato, como si estuviera aplicando una multiplicación normal y corriente, como lo aprendió en bachillerato. Vamos a ver ahora división de polinomios. Primero, vamos a dividir un polinomio entre un monomio. Esa división de un polinomio entre un monomio no es más que una fracción con igual denominador. Usted la puede dividir en una operación de suma algebraica de una suma o resta de fracciones con igual denominador. Como está dividiendo, ¿verdad? La división significa simplificaciones. Los términos arriba son positivos y los términos abajo son negativos a nivel de los exponentes. Usted va a restar. ¿Ok? Eso es lo que es la división. Veamos el ejemplo. 8y a la 5 menos 2y a la 4 más 8y al cubo más 4y al cuadrado entre 2y cuadrado. Voy a dividir esto o a separar esto como una fracción con igual denominador.
Si en el término de arriba existen términos semejantes, reduzco los términos semejantes. Entonces, 8y a la 5 entre 2y a la 2, menos 2y a la 4 entre 2y a la 2, más 8y al cubo entre 2y a la 2 y 4y al cuadrado entre 2y al cuadrado. El primer término, 8 entre 2, es igual a 4, porque 8 entre 2 es 4. 4 por 2, 8. Y a la 5 menos y a la 2 le va a dar y a la 3, positivo. Entonces el primer término es 4y al cubo. 2 entre 2 es igual a 1. Negativo acá. Y a la 4 entre y a la menos 2, porque este término es negativo. Si yo lo paso para arriba sería y a la 2. Más 8 entre 2, 4. Y al cubo menos y al cuadrado sería 1. Y 4y al cuadrado sobre 2y al cuadrado se elimina con y al cuadrado porque 2 menos 2 es 0 y 4 entre 2 es igual a 2. La respuesta sería 4y al cubo menos y al cuadrado más 4y más 2. Repito, si voy a dividir un polinomio de 4 términos o n términos entre un monomio, lo que tengo que hacer es dividir cada término del polinomio entre el monomio. Eso es específicamente una resta o suma de fracciones con igual denominador. Veamos otro ejercicio. Y se divide coeficiente a coeficiente y los términos con las variables se restan. Porque usted recuerde que cuando una variable está con un exponente en la parte inferior en el denominador, al subir arriba pasa con signo negativo. Entonces lo que va a hacer es una resta. Aquí tenemos otra división de polinomios entre un monomio. Hicimos lo mismo que en el término anterior. Dividimos, ¿verdad? Colocamos el signo y restamos los exponentes o realizamos la suma algebraica. ¿Ok? Al igual que en el ejercicio anterior, dividimos término a término del polinomio entre el monomio. Existe otra manera de realizar división de polinomios cuando es un polinomio entre otro polinomio. Aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el polinomio del dividendo tiene que ser mayor en grado que el polinomio del divisor. Va a realizar una división como usted la conoce normalmente. ¿Ok? Va a quedar un cociente, que es la respuesta, y va a quedar un resto que puede ser 0 o que puede ser otro polinomio o un coeficiente, dependiendo si la división es exacta o no es exacta. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. X al cubo más 4x cuadrado más 12 entre x a la menos 4. Coloco el término del dividendo y lo voy a dividir entre el divisor. El primer término lo divido entre el primer término del divisor. X al cubo entre x va a ser igual a x al cuadrado. Al dividirlo, me queda x al cuadrado, como si estuviera dividiendo un término a término. 3 menos 1 le va a dar positivo x al cuadrado. Multiplico x cuadrado por x o la respuesta por el primer término para obtener el x al cubo y le cambio el signo para poderlo eliminar. Ahora continúo. X al cuadrado por 4 por menos 4 sería menos 4x al cuadrado y le cambio el signo y sería más 4x al cuadrado y lo coloco debajo del término 4x al cuadrado. Paso una raya y realizo la resta o la suma algebraica.
x al cubo se eliminan. 4x al cuadrado más 4x al cuadrado sería 8x al cuadrado. Y continúo la operación de división. Ahora 8x al cuadrado entre el primer término le va a dar 8x. 8x por x sería 8x al cuadrado positivo y lo coloco con signo negativo. 8x por menos 4 sería menos 32x, lo coloco con signo positivo. Realizo la resta, este término se elimina y aquí queda 32x, pasando después la raya y queda más 32x. Ahora 32x lo vuelvo a repetir el procedimiento que vengo ejecutando. Más 32 entre x sería 32, porque la x se elimina. 32 por x sería 32x con signo negativo menos 32. 32 por menos 4 sería 128. Bajé el último término que es el 12 y se lo sumo al 12 y eso me queda 140. Este 140 es el resto, el residuo, y la respuesta del polinomio es x cuadrado más 8x más 32, que es lo que se conoce como el cociente. Entonces, así realizamos la división de un polinomio entre otro polinomio. Entonces, repito, para realizar la división de un polinomio entre otro polinomio, agrupo los términos. En la parte derecha, en la parte izquierda coloco el dividendo. En la parte izquierda coloco el divisor. ¿Verdad? Como si fuera a realizar una operación de división. Que en realidad lo que voy a hacer es una operación de división como usted la conocía en bachillerato. El primer término del dividendo lo divido entre el primer término del divisor. La respuesta de la división la multiplico por el primer término del divisor y lo coloco debajo del término del dividendo, el primer término, con signo negativo. Ese término la vuelvo a multiplicar por el segundo término del divisor y lo coloco otra vez, ¿verdad? Debajo del segundo término del dividendo con signo contrario a la operación de multiplicación. Aquí en la primera parte era más por más, coloqué menos acá. Más por menos, menos, coloqué el signo más de este lado. Entonces, la operación sería así. Más por más, más. X al cubo entre x sería x al cuadrado. X al cuadrado por x sería más por más, lo coloco aquí, signo negativo. X al cuadrado por x sería x al cubo. X más por menos, menos, coloco aquí el signo más. X al cuadrado por 4 sería 4x al cuadrado. Paso una línea y realizo la suma algebraica. Este término y este término se eliminan y el otro término en la suma me da 8x al cuadrado. Aquí realicé la primera parte de la división. Continúo. Usted preguntará, ¿hasta cuándo continúo? Continúo hasta que el último término que queda de la división sea de menor grado que el término del divisor. 140 es de menor grado que x a la menos 4. 0 es menor que x a la menos 1 en grado. Hasta ahí termino la operación de división. Si aquí le quedó un polinomio, ese polinomio tiene que ser de menor grado que el término que está en el divisor para que usted pueda terminar la operación de división. Y así se realiza la división de polinomio. Aquí tiene otro ejercicio donde puede ver cómo realizar la operación
o cómo se realiza la operación de división. Término a término, signo a signo. Los términos los va eliminando, multiplicando la respuesta que obtiene por el divisor y cambiándole de signo para poderlo sumar. Ahí tiene otro ejercicio de una resta de polinomios, donde aquí tenemos un polinomio de grado 4 y aquí tenemos un polinomio de grado 2. Se realiza de la misma manera. Si usted se fija en este ejercicio, ¿verdad? El resto fue otro polinomio, pero el polinomio es de menor grado que el que está en el divisor. ¿Ok? Hasta aquí terminó la división. La respuesta será el cociente con un resto de menos 5 noveno x menos 8 noveno. Pueden quedar fracciones o pueden quedar decimales. Yo recomiendo que queden en fracciones. Y así se dividen los polinomios. Si la clase se para por el tiempo del Zoom, continuamos posteriormente a las 11 de hoy o a las 11 del mediodía. Continuemos. Ahí tiene otro ejercicio de división de polinomios con un polinomio mucho mayor. Ok, vamos a ver ahora lo que es la división sintética de polinomios, lo que se conoce como el método de Ruffini, para dividir polinomios entre monomios, entre polinomios de grado 1. Solamente es aplicable cuando la división es entre un polinomio y un polinomio de grado 1 o monomio. No se puede aplicar la regla de Ruffini en otra. Para el ejercicio anteriores, que eran polinomios de grado 3 entre polinomios de grado 2, no podemos aplicar la regla de Ruffini. La regla de Ruffini se aplica solamente entre polinomios y monomios. ¿Cómo se realiza? En la primera fila colocamos los coeficientes del dividendo, ordenados según las potencias. Menos 3, 0, 4, 0, menos 5 y 1. Colocamos el término independiente al lado en una fila por debajo de la primera fila. Ese es el término independiente que está en el monomio. En el monomio del divisor. Bajamos el primer término del polinomio por debajo de la línea. Multiplicamos ese término por el término independiente del polinomio y el resultado lo colocamos en la segunda columna. Restamos ese término de en la columna y el resultado lo volvemos a multiplicar por el término independiente del polinomio. Y así lo vamos realizando hasta que agotemos todos los términos de la fila superior. En la última columna va a quedar, ¿verdad?, el resto de la división y la respuesta será lo que está a continuación en la fila con los términos incrementándose desde el término independiente hasta el polinomio de grado que le corresponde. Término independiente, x, x al cuadrado, x al cubo, x a la 4. Un valor menor en grado que el polinomio que estaba dividiendo. Siempre. El polinomio respuesta será de menor grado que el polinomio del dividendo. Repito entonces cómo es la operación.
En la primera fila coloco el polinomio, los coeficientes del polinomio que voy a dividir. Menos 3, 0, 4, 0, menos 5 y 1. Teniendo cuidado de llenar los espacios con ceros donde falten las variables o términos del polinomio. Acuérdense que un polinomio es una secuencia ordenada de términos. Trazo una línea y en esa línea coloco el término independiente del monomio. Trazo una recta, ¿verdad? Y dejo una fila por medio. Bajo el primer término del polinomio dividende, el debajo de la línea que estoy colocando. Multiplico ese término por el término independiente del monomio. El resultado lo coloco en la segunda columna. Hago la suma o resta, ¿verdad? Y vuelvo a repetir el proceso. Menos 6 por 2, 12. Lo coloco acá. Hago la resta. Menos 8. Menos 8 por 2. Menos 16. Hago la suma. Menos 16. Menos 16 por 2. Menos 32. Menos 5 y menos 32. Menos 37. Menos 37 por 2. Menos 74. Menos 74. Más 1 sería menos 73 y termino la operación. El último término es el resto y la respuesta es a partir del término siguiente o anterior con un grado menos en el polinomio. Si el polinomio era de grado 5, la respuesta será el primer término con un polinomio de grado 4. ¿Correcto? En forma secuencial. La respuesta sería menos 3x a la 4, menos 6x al cuadrado, menos 8x, menos 8x al cuadrado, menos 16x, menos 37. Y un residuo resto de menos 73. En este caso, la división no es exacta. Si la división hubiera sido exacto, este término hubiera sido 0. Así aplico la división sintética o regla de Ruffini. ¿Correcto? Solo se aplica para división entre polinomios y monomios de grado 1. Aquí tenemos dos ejercicios más de división sintética. Como ustedes ven, es un polinomio entre un monomio. Un polinomio entre un monomio y se aplica la misma operación que vimos anteriormente. Una fila, aquí coloco el término independiente que es menos 3 con el signo negativo, correcto. Aquí es menos 1, aquí se coloca 1. Hay que recordar esto también. El término independiente del monomio tiene que estar colocado aquí con el signo contrario como está dentro del monomio. Si aquí es positivo, aquí es negativo. Si aquí es negativo, aquí es positivo. Y se hace la operación de la misma manera. Se baja el 1, se multiplica menos 3. Hago la suma, sería 6 por menos 3, menos 18. 12 menos 18, menos 6. Menos 6 por menos 3 sería más 18, menos 27 sería menos 9. Igual en el término siguiente. Sencillo. Lo que viene a continuación son las fórmulas de factorización. Ejercicios de factorización para realizar las operaciones anteriores. Las operaciones anteriores son operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Los productos notables se utilizan para simplificar esas operaciones de suma, resta y multiplicación, conociendo fórmulas de factorización o de producto notable. Tienen las fórmulas de factorización, lo que tienen que hacer es aplicarlas directamente para cada uno de los términos. Suma de producto de términos iguales, cuadrado de una suma, cuadrado de una diferencia, cubo de una suma y cubo de una diferencia. Lo que tiene que hacer es comparar la operación que tiene de polinomios
Y si está dentro de uno de estos productos notables, aplica directamente la fórmula para resolverlo. Tiene los ejercicios. Lo que tiene que hacer es aplicar la ecuación que vimos anteriormente. Para cada término, para cada operación, tiene un producto notable que puede aplicar. Ahí le especifico dónde se aplican los productos notables, en qué operaciones se aplican. Seguimos con la fórmula de factorización que se aplican para esos casos especiales. Ahí tienen las operaciones para la diferencia de cuadrado, cuadrados perfectos, diferencia y suma de cubos. Y con esto terminamos la clase de hoy. En el transcurso del día colocaré la tarea evaluada número 1, que tiene fecha de entrega para el 30 de noviembre a las 23:55. Actividad especial, no voy a poner actividad especial porque tienen bastantes ejercicios que ustedes pueden practicar. De una vez voy a poner la tarea. La tarea es la actividad que voy a evaluar. ¿Ok? Pueden practicar de los ejercicios que están dentro de la teoría o lo que están en la presentación. Entonces, por hoy terminamos la videoconferencia. Vuelvo a recordar, la primera tarea evaluada será para el 30 de noviembre. Será colocada en el transcurso del día. Yo le avisaré. Son ejercicios relacionados con expresiones algebraicas y productos notables. El miércoles tendremos la otra videoconferencia y iniciaremos la segunda parte del tema 2, correspondiente a ecuaciones e inecuaciones. Cómo resolver ecuaciones con una sola incógnita, cómo resolver ecuaciones con dos incógnitas, cómo resolver sistemas de ecuaciones y cómo resolver inecuaciones con una incógnita, sistemas de inecuaciones y determinantes para resolver sistemas de ecuaciones con más de una incógnita. Por el día de hoy hemos terminado. Esta presentación o videoconferencia se da cargada en la plataforma Saya también en el transcurso del día. Nos vemos entonces el miércoles a las 10 de la mañana. Que pasen un feliz día.